Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Manasés fue el hijo del rey Ezequías, un líder que marcó su reinado por promover la adoración exclusiva a Dios y por realizar reformas que eliminaban la idolatría en Judá. El pueblo de Judá reconocía a Ezequías como un líder temeroso del Señor, y muchos esperaban que su hijo Manasés continuara sus pasos. Sin embargo, la realidad fue diferente. Manasés asumió el trono muy joven, a la edad de 12 años, y en lugar de honrar las enseñanzas de su padre, tomó un camino opuesto al que Ezequías había establecido. Al heredar el trono, Manasés tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, ya que Judá enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Aún así, comenzó su reinado de forma inesperada, alejándose de los caminos de Dios y entregándose a influencias extranjeras. Como joven rey, Manasés parecía más inclinado a buscar la popularidad entre las naciones vecinas que a mantener la lealtad al Señor de Israel. Este fue uno de los primeros signos de que su reinado tomaría un rumbo diferente al esperado. Los consejeros y sacerdotes que habían servido a su padre notaron los cambios en las prioridades de Manasés y trataron de aconsejarle que no abandonara las enseñanzas de Ezequías. Sin embargo, el joven rey no prestó atención a sus consejos. Muchos líderes espirituales se sintieron desamparados al ver al nuevo rey promover prácticas e influencias que sabían que eran contrarias a la ley de Dios. Sin embargo, como rey absoluto, Manasés tenía la autoridad para imponer sus decisiones sobre el pueblo, y pocos se atrevían a oponerse a él. En los primeros años de su reinado, Manasés comenzó a reconstruir altares y lugares de culto que su padre había destruido. Se acercó a las prácticas culturales y religiosas de otros pueblos, creyendo que estas alianzas lo fortalecerían políticamente. Judá, que había sido una nación distinta por su adoración exclusiva al Señor, se estaba convirtiendo rápidamente en un reflejo de los cultos y costumbres paganas de las tierras vecinas. Así, los años iniciales del gobierno de Manasés estuvieron marcados por una transformación negativa en Judá. El joven rey abandonó la devoción exclusiva a Dios, levantando altares para dioses extranjeros y alejándose de las leyes y principios que debían guiar al pueblo de Israel. Este distanciamiento de la voluntad divina preparó el escenario para los conflictos y dificultades que estaban por venir, tanto para Manasés como para la nación. A medida que avanzaba su reinado, Manasés se adentró más en las prácticas religiosas de las naciones paganas. Se sentía atraído por las ceremonias y rituales exóticos de sus vecinos, que incluían la adoración a diversos dioses y ritos considerados prohibidos por la ley de Dios. Al introducir estas prácticas en Judá, permitió que el pueblo siguiera un camino espiritual destructivo, sustituyendo la adoración al Señor por una búsqueda de fuerzas y deidades extranjeras. La influencia de estas culturas comenzó a socavar la fe y la identidad de Judá. Manasés ordenó la construcción de altares en todo el territorio de Judá, incluyendo el propio templo de Jerusalén, lo que representaba una grave profanación del lugar sagrado. Este acto revelaba su disposición a reemplazar al Dios de Israel por una miríada de ídolos y divinidades.
algo que distanciaba aún más a la nación de las enseñanzas divinas. Con esos nuevos altares e imágenes, el pueblo estaba expuesto a doctrinas y prácticas espirituales peligrosas, que contrariaban directamente los principios de Dios. Además, la apertura de Manasés a la idolatría fue acompañada por la práctica de rituales de adivinación, consultas a médiums y nigromantes. El rey se involucraba activamente en estas prácticas y muchos en Judá siguieron su ejemplo. La nación gradualmente fue reemplazando la orientación divina por la búsqueda de respuestas en fuentes espirituales paganas, llevando al pueblo a una confusión y desorden espiritual que antes eran desconocidos en Judá. El templo, que había sido consagrado exclusivamente al Señor, ahora era escenario de cultos y rituales dedicados a dioses extranjeros. El desdén de Manasés por los principios y leyes que Dios había establecido para el pueblo de Israel debilitó la cohesión espiritual y la protección que Judá disfrutaba. Este distanciamiento también provocaba una insatisfacción creciente entre aquellos que aún se mantenían fieles al Señor, pero que temían oponerse al rey. Esta serie de acciones e influencias paganas gradualmente transformaron a Judá de una nación dedicada al Señor en una tierra corrompida, sumergida en idolatría. El distanciamiento de Manasés se reflejó no solo en la espiritualidad de la nación, sino también en su estabilidad social y moral. La corrupción espiritual llevó a Judá a una situación peligrosa, alejándose de la presencia protectora de Dios e ignorando las advertencias de los profetas y sacerdotes. Con el poder en sus manos y movido por sus convicciones, Manasés tomó decisiones drásticas que alteraron el cotidiano del pueblo de Judá. Entre sus primeras órdenes estaba la de reinstituir altares en los lugares altos donde se adoraban dioses paganos antes de la reforma de Ezequías. Permitió que el pueblo realizara sacrificios en esos lugares, despreciando completamente las instrucciones dadas por Dios sobre la adoración y el sacrificio que debían ocurrir en el templo de Jerusalén. Otro paso significativo fue la introducción de estatuas e ídolos en el propio templo. En un acto de desobediencia directa a los mandamientos divinos, Manasés trajo imágenes y símbolos de religiones extranjeras al lugar donde el Señor había prometido su presencia. Este gesto no solo ofendió a aquellos que permanecían fieles a Dios, sino que también simbolizó la distancia de Manasés de los pactos que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Las decisiones de Manasés causaron divisiones en el reino, ya que mientras muchos se adherían a estas nuevas prácticas, algunos aún recordaban y lamentaban la pérdida de fidelidad al Señor. Los profetas y sacerdotes, que anteriormente guiaban al pueblo de acuerdo con la ley de Dios, llegaron a ser despreciados y marginados por no apoyar la idolatría. El liderazgo espiritual que Judá había conocido bajo Ezequías fue reemplazado por un ambiente de confusión y conflicto interno. El deseo de Manasés de asociarse a prácticas extranjeras también reflejaba su deseo de fortalecer alianzas políticas con naciones vecinas. Creía que, al adoptar sus costumbres y religiones, traería prosperidad y estabilidad a Judá. Sin embargo, estas alianzas espirituales y políticas traían consecuencias devastadoras, ya que ponían a la nación en una posición de dependencia de dioses y costumbres extrañas. Con estas primeras decisiones, Manasés lanzó a Judá en un camino peligroso que amenazaba no solo la identidad espiritual del pueblo, sino también la propia estabilidad del reino. Optó por sustituir la seguridad ofrecida por Dios por la fragilidad de las alianzas con naciones paganas, abriendo camino a futuras crisis que afectarían la integridad de Judá. La construcción de altares para dioses extranjeros fue un hito importante del reinado de Manasés y representó uno de los puntos más bajos de su gestión espiritual.
ordenó la construcción de altares en lugares altos y hasta dentro de los muros de Jerusalén, algo que su padre, Ezequías, había evitado por completo. Estos altares estaban dedicados a dioses como Baal y Aserá, lo que chocaba a los israelitas fieles, ya que tales cultos involucraban prácticas que Dios abominaba. Entre estas prácticas estaba el sacrificio de niños, algo que Manasés trágicamente también realizó. Influenciado por la adoración al dios Moloque, un ídolo extranjero asociado al sacrificio humano, el rey sacrificó incluso a uno de sus propios hijos. Este acto terrible era uno de los peores símbolos de la distancia de Manasés respecto a las enseñanzas de Dios y chocó a aquellos que aún mantenían alguna esperanza de retorno a la fidelidad divina. La construcción de estos altares se convirtió en una práctica común y el pueblo fue animado a participar en sacrificios y rituales para agradar a dioses extraños. Muchos en Judá siguieron el ejemplo del rey, creyendo que al realizar estos sacrificios estarían asegurando la protección y la prosperidad de Judá. Sin embargo, estos rituales solo aumentaban la maldición espiritual sobre la nación y distanciaban aún más al pueblo del Dios verdadero. Para los profetas y sacerdotes fieles, estos eventos eran devastadores. Fueron testigos de una completa inversión de los valores espirituales que habían sido establecidos desde la salida de Egipto. Judá, que había sido llamada a ser una nación santa y distinta, ahora se parecía a las naciones paganas que la rodeaban, y el templo de Dios estaba corrompido por la idolatría y el derramamiento de sangre inocente. Así, la construcción de estos altares y la práctica de sacrificios humanos ilustraban cuán profundo era el alejamiento de Manasés de los principios divinos. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Este sombrío escenario preparaba el terreno para el juicio que vendría sobre él y Judá, y revelaba la degradación que se apoderaba de la nación bajo el liderazgo de un rey que elegía el camino de la idolatría y del pecado. Además de construir altares por todo el reino, Manasés llevó su rebeldía a un nivel aún más serio al profanar el propio templo de Jerusalén, donde el Señor había prometido habitar entre el pueblo de Israel. Trajo imágenes e ídolos dentro del santuario, rompiendo la alianza que Dios había hecho con sus antepasados. La presencia de estos ídolos en el templo representaba un insulto directo a Dios y un rechazo a la santidad del lugar. Manasés ordenó la adoración de imágenes que representaban divinidades extranjeras, incluyendo los cuerpos celestes, e incentivó al pueblo a participar en estos cultos. Este acto de profanación llevó a Judá a un nivel de corrupción espiritual sin precedentes. El templo, que anteriormente era el corazón de la adoración al Señor, se convirtió en el centro de la idolatría nacional,
un lugar donde cualquier dios podía ser adorado, menos el verdadero Dios de Israel. La presencia de ídolos en el templo trajo consecuencias espirituales desastrosas, pues el pueblo comenzó a cuestionar la necesidad de mantenerse fiel al Señor. El propio altar, donde se ofrecían sacrificios a Dios, ahora servía para rituales extraños y sacrílegos. Para los sacerdotes que permanecieron leales, era como si el propio pacto entre Dios e Israel estuviera siendo quebrantado, pues el templo había sido transformado en una casa de ídolos. La profanación del templo también alejaba a aquellos que todavía deseaban adorar al Señor de manera pura. Muchos de los fieles comenzaron a evitar el lugar, pues la idolatría los enojaba. En silencio, el remanente fiel oraba, esperando que Dios restaurara la honra de su nombre y librara al pueblo de esta degradación espiritual. Esta transformación del templo era un símbolo visible del caos espiritual que se apoderaba de Judá. La nación, que había sido elegida para ser un pueblo separado, estaba cada vez más sumergida en prácticas que provocaban la ira divina. El pueblo aún no sabía, pero esta corrupción tendría consecuencias inevitables para el reino y su rey. Las decisiones de Manasés no tardaron en causar efectos visibles en Judá. Con la introducción de la idolatría, el pueblo fue perdiendo su identidad y el sentido de unidad que antes los unía al Dios de Israel. Las tribus, antes unidas por la alianza y la fe común, comenzaron a dividirse en cuestiones espirituales y morales. Esta decadencia espiritual generó conflictos, y muchas familias y comunidades de Judá se fragmentaron. La corrupción en el templo y la adopción de prácticas paganas contribuyeron a una moralidad decreciente en la nación. El crimen y la violencia crecieron en Judá, y el pueblo se entregó al egoísmo y la avaricia. Sin la orientación de las enseñanzas de Dios, las personas se sentían desorientadas y buscaban satisfacción en placeres temporales, muchos de los cuales traían sufrimiento y discordia. La idolatría incentivada por Manasés no trajo paz al pueblo, sino que causó una decadencia social. Mientras la mayoría del pueblo de Judá seguía los ejemplos de Manasés, algunos aún se oponían a esta nueva dirección. Entre ellos estaban profetas y sacerdotes fieles al Señor. Estos hombres valientes intentaban alertar al rey y al pueblo sobre los peligros espirituales y sociales que las prácticas paganas traerían a Judá. Sin embargo, sus voces fueron suprimidas y muchos que se atrevían a desafiar abiertamente al rey enfrentaban persecución e incluso muerte. El alejamiento de Dios trajo consecuencias visibles en la vida cotidiana del pueblo. Las cosechas empezaron a fallar y pestes golpearon diversas áreas del reino. La protección que Judá antes sentía por estar bajo la alianza con Dios estaba ahora ausente. El pueblo se preguntaba la razón de estas adversidades, pero Manasés y sus consejeros insistían en que la solución estaba en ofrecer aún más sacrificios a los dioses extranjeros, un intento desesperado por buscar alivio que solo alejaba aún más el favor divino. Con esta rebelión espiritual y moral, Judá comenzó a debilitarse como nación. El pueblo, una vez unido por su fe y devoción al Señor, ahora enfrentaba las consecuencias de la corrupción y la idolatría que se habían convertido en la marca del reinado de Manasés. El desorden y la decadencia espiritual de Judá presagiaban los días de juicio que estaban por venir, y el pueblo aún no comprendía que el sufrimiento era un reflejo de su distanciamiento del Señor. En medio del caos que envolvía a Judá, Dios continuó enviando profetas para advertir al rey y al pueblo sobre las consecuencias de sus acciones. Estos profetas eran hombres elegidos por Dios para entregar mensajes de advertencia y arrepentimiento. Advertían a Manasés que el alejamiento del Señor traería destrucción sobre Judá y que los dioses extranjeros a los que se aferraba no podrían protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones. La reacción de Manasés a las palabras de los profetas fue de rechazo.
Se irritaba con aquellos que hablaban contra su política religiosa y consideraba sus advertencias como una amenaza a su poder. Muchos profetas fueron perseguidos e incluso asesinados por orden del rey, que los veía como obstáculos a su liderazgo. La palabra de Dios, que buscaba guiar y corregir al pueblo, fue ignorada y rechazada por quien debería ser el primero en seguirla. El pueblo también se distanció de la voz de los profetas, prefiriendo las palabras que promovían una vida de placeres y libertad, aunque fueran engañosas. El comportamiento del rey influía en sus elecciones, y muchos vieron el rechazo de los profetas como una aprobación para continuar en prácticas de idolatría y pecado. Los consejos ignorados de Dios eran de hecho una extensión de su misericordia, una invitación al arrepentimiento que, si se aceptaba, podría haber cambiado el curso del reino. Sin embargo, Dios fue paciente y continuó enviando mensajes a Manasés, esperando un momento en que pudiera escuchar y arrepentirse. Los profetas oraban y clamaban a Dios por un cambio de corazón, tanto del rey como del pueblo, pero sus oraciones parecían sin respuesta. El rechazo de Manasés a la orientación divina estaba sellando el destino de Judá, y el tiempo para un arrepentimiento sincero se estaba agotando rápidamente. Estos consejos ignorados, aunque trágicos, son una prueba de la persistencia de Dios en buscar el arrepentimiento de su pueblo. La voz de los profetas resonaría en los corazones de algunos que, más tarde, reconocerían el peso de sus elecciones. Sin embargo, el precio de ignorar la palabra de Dios se haría evidente de una manera dolorosa y transformadora en la vida de Manasés y en toda la nación. Después de años de idolatría y rechazo de la palabra de Dios, la paciencia divina llegó a su fin y el juicio fue liberado sobre Judá. Como respuesta a la corrupción espiritual liderada por Manasés, Dios permitió que los asirios invadieran el reino. Asiria era una potencia militar temida y conocida por su brutalidad, y su llegada a Judá causó pánico y desesperación entre el pueblo, que ahora estaba desprotegido y vulnerable ante un enemigo poderoso. Los asirios no tuvieron dificultades para invadir Judá, una vez que la nación estaba debilitada por la idolatría y la desunión. Manasés, que antes confiaba en alianzas políticas y en la adoración a dioses extranjeros, ahora se veía impotente ante la amenaza. Sus intentos de defensa fueron insuficientes y el ejército de Judá fue rápidamente dominado por las fuerzas asirias. La ausencia de la protección divina era evidente y la gente comenzó a darse cuenta de que la ayuda de los dioses extranjeros no se concretaba. En medio de la invasión, Manasés fue capturado por los asirios y llevado como prisionero a Babilonia. El orgullo y la arrogancia que marcaron su liderazgo ahora se transformaron en vergüenza y humillación. Encadenado y derrotado, el rey que una vez desafió a Dios estaba ahora subyugado a una nación extranjera. Esta fue la consecuencia de su desobediencia, una lección amarga que sería el comienzo de una transformación en su corazón. La caída de Manasés simbolizaba el colapso de todo lo que había construido a través de sus elecciones. Los altares e ídolos que había erigido no pudieron librarlo de las manos de los asirios y sus sacrificios a dioses extranjeros resultaron ser inútiles. La derrota ante el ejército asirio era una prueba de que solo el Señor era verdaderamente soberano y poderoso para proteger al pueblo de Judá. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Buick.
Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. Para el pueblo de Judá, la captura de su rey representaba una señal clara del juicio divino. Muchos comprendieron que las advertencias de los profetas se cumplían y que el precio de la desobediencia era real e ineludible. Este momento de dolor y derrota abrió camino a un posible cambio, tanto para el rey como para aquellos que aún tenían fe en el poder restaurador de Dios. Llevado a Babilonia como prisionero, Manasés se enfrentó a una realidad completamente diferente de su vida como rey de Judá. En la prisión se encontró lejos de la comodidad, el poder y los privilegios que siempre había tenido. La humillación de ser un rey encadenado y sometido por los asirios trajo un sufrimiento profundo, pues se daba cuenta de que todo lo que había construido se había desmoronado. Este periodo de soledad lo obligó a reflexionar sobre los caminos que había elegido. Las condiciones en la prisión eran duras. Manasés era tratado como cualquier otro prisionero, sin privilegios ni distinciones. Las cadenas apretadas en sus muñecas y tobillos eran un recordatorio constante de su caída y de cómo había ignorado los consejos de Dios. Lejos de su familia, de su pueblo y del templo, Manasés no tenía a quién recurrir, pues todos los dioses a los que adoraba estaban tan distantes como su antigua gloria. Durante este tiempo, comenzó a darse cuenta de la vanidad y la futilidad de sus actos. Los ídolos que adoraba y las alianzas que había formado ahora no le servían de nada. Manasés recordaba las palabras de los profetas y cuánto había rechazado al verdadero Dios en favor de prácticas que solo destruían su propia alma. Esta percepción lo llevó a un arrepentimiento profundo, pues reconocía que su sufrimiento era una consecuencia de sus propios errores. Al reflexionar sobre su vida, Manasés fue abrumado por una tristeza genuina. Entendía que había destruido el legado de su padre y que había conducido al pueblo de Judá por un camino de sufrimiento y engaño. Los recuerdos de su padre, Ezequías, y de cómo adoraba a Dios comenzaron a volver a su mente. Se sentía distante de la gracia divina y temía que no hubiera más esperanza para él, pero al mismo tiempo el dolor lo impulsaba a buscar perdón. Este momento de sufrimiento llevó a Manasés a un punto de verdadera humildad, donde comenzaba a abrirse al arrepentimiento. Su experiencia en la prisión se convertía en un proceso de transformación interior, preparándolo para una decisión que cambiaría el curso de su vida y la historia de Judá. Estaba a punto de hacer la oración más sincera e importante de su vida. Solo en su celda, Manasés pasó largas noches reflexionando sobre cada decisión y cada pecado que lo había llevado hasta allí. Recordaba los momentos en que rechazó a los profetas y las instrucciones de Dios y cómo su arrogancia lo había cegado a la verdad. Se dio cuenta de que había construido su vida y su reinado sobre fundamentos frágiles, confiando en dioses de piedra y madera que no hicieron nada para ayudarlo. Manasés sentía un peso aplastante de culpa, pues sabía que no solo había arruinado su propia vida, sino que también había comprometido el bienestar de todo su pueblo. Pensaba en los niños que había sacrificado en rituales profanos, en los ídolos que introdujo en el templo y en el sufrimiento que causó a los profetas.
Cada recuerdo traía un profundo dolor que lo llevaba a darse cuenta de la gravedad de sus actos. En ese momento de reflexión, Manasés comenzó a reconocer que solo había un Dios verdadero, el Dios de sus antepasados, el Dios de Israel. En su soledad y angustia vio que nada y nadie, además de este Dios, podría liberarlo. Comprendió que su idolatría y sus errores habían sido una traición a la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y que la misericordia divina era su única esperanza. Las noches solitarias de Manasés se convirtieron en un período de búsqueda interior. Sin distracciones, se encontró cara a cara con la verdad de sus pecados y la necesidad de redención. El orgullo que lo llevó a la caída ahora se transformaba en humildad, pues entendía que la única manera de encontrar paz sería a través del arrepentimiento sincero. Manasés, entonces, tomó una decisión. Se volvería al Dios que había despreciado y clamaría por perdón. Así, en esa oscura celda, Manasés se preparaba para hacer su oración de arrepentimiento. Estaba decidido a buscar la misericordia del Señor, reconociendo que, a pesar de su pasado, el Dios de Israel era el único que podría restaurar su vida y darle una segunda oportunidad. En el silencio de la prisión babilónica, Manasés, en medio del sufrimiento y la vergüenza, encontró fuerzas para hacer una oración que cambiaría su vida. Esta oración fue un grito de dolor, nacido del más profundo arrepentimiento y de la comprensión de sus errores. Reconoció cada acto abominable que había cometido, cada vez que rechazó los consejos de los profetas, cada vida que destruyó por causa de su idolatría. Manasés se postró en espíritu, suplicando a Dios por perdón. En su oración, admitió que su vanidad y orgullo habían destruido su relación con el Señor y con el pueblo, y confesó que todo lo que había hecho solo había traído sufrimiento. La oración de Manasés fue diferente de cualquier acto que había realizado antes. En lugar de una demostración pública de sacrificio o ritual, clamó en secreto, con sinceridad, con el corazón verdaderamente quebrantado. Sabía que no tenía derecho a pedir misericordia, pero aún así se entregó por completo a la voluntad divina. El rey, que alguna vez fue altivo, se vio humillado ante Dios sin disfrazar sus debilidades y errores. En ese momento reconoció que toda su confianza en dioses extranjeros había sido en vano, y que solo el Dios de Israel podría escucharlo. Este clamor profundo y sincero duró muchas horas, quizás días. Manasés revisitó cada momento de su vida en el que eligió desobedecer los mandamientos de Dios, lamentándose por no haber prestado atención a los profetas. Rogó al Señor que lo escuchara, incluso sabiendo que estaba en el punto más bajo de su existencia. Manasés entendió que su oración era más que una súplica por liberación, era un pedido de redención. Una oportunidad para corregir sus acciones y restaurar lo que había destruido. Durante su oración, Manasés también prometió que, si el Señor lo escuchaba y le concedía una nueva oportunidad, dedicaría su vida a deshacer el mal que había causado. Se comprometió a destruir los ídolos y restaurar la adoración a Dios en Judá. Aunque su alma aún estaba marcada por la culpa, comenzó a encontrar un hilo de esperanza en la gracia de Dios. Este fue el primer paso hacia una transformación verdadera, ya que experimentó la paz interior que provenía del reconocimiento sincero de sus pecados. Al final de su oración, Manasés se entregó al juicio del Señor, sabiendo que Dios, en su justicia y misericordia, haría lo que fuera necesario. Permaneció en silencio, esperando una respuesta, aunque su mente y su corazón estaban preparados para cualquier destino. Manasés, el rey caído, ahora se veía como un siervo humilde, un hombre que había encontrado en el arrepentimiento el camino de regreso al único Dios verdadero.
Para sorpresa de Manasés, Dios escuchó su clamor. El Señor, que es justo y misericordioso, reconoció la sinceridad de su arrepentimiento. En un acto que destacó el carácter compasivo de Dios, el rey recibió una señal de que su pedido de perdón había sido aceptado. A pesar de que Manasés había provocado destrucción y pecado en Judá, Dios demostró que su amor y compasión eran más fuertes que el juicio cuando hay arrepentimiento sincero. Este momento marcó el punto decisivo en la vida de Manasés y en la historia de Judá. La respuesta divina llegó de manera sorprendente. Manasés fue liberado de la prisión babilónica y contra todas las expectativas fue enviado de regreso a Judá. Esta liberación fue un milagro, ya que un prisionero de un imperio poderoso como Asiria difícilmente tendría otra oportunidad de regresar. Sin embargo, la misericordia de Dios trajo a Manasés de vuelta al trono, una oportunidad de restauración tanto para él como para su reino. El Señor mostraba una vez más que su plan no era solo el castigo, sino la redención. Cuando Manasés volvió a Jerusalén, fue recibido por un pueblo dividido entre la sorpresa y la desconfianza. Muchos no podían creer que el rey que los había llevado a la idolatría ahora regresara con un nuevo espíritu. Manasés sabía que la confianza del pueblo no se restauraría de inmediato. Tendría que probar a través de sus acciones que el cambio en su corazón era verdadero. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Este fue el inicio de un viaje de restauración en el que necesitaría deshacer los males que había causado y restablecer la fe y la unidad en Judá. De vuelta en el trono, Manasés comenzó a cumplir sus promesas de arrepentimiento. Ordenó la eliminación de ídolos y altares paganos en toda Judá e inició el proceso de limpieza espiritual del reino. Este acto de fe y obediencia mostró la sinceridad de su compromiso con Dios e indicó al pueblo que estaba dispuesto a corregir sus errores. La transformación de Manasés era visible no solo en sus palabras, sino en cada decisión que tomaba como líder de Judá. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Manasés enseña que el Señor siempre está listo para restaurar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. El perdón que Manasés recibió no borraba las consecuencias de sus acciones, pero abría un nuevo camino para él y para su pueblo. Judá comenzaba a experimentar la sanación y la paz que provenían de la obediencia al Señor, mientras Manasés aprendía que, incluso después de los errores más graves, había esperanza para aquellos que se arrepienten de corazón. El regreso de Manasés a Jerusalén fue un acontecimiento que despertó emociones intensas entre el pueblo. Aquel que un día fue conocido como el rey de la idolatría, ahora regresaba como un hombre transformado, trayendo consigo un nuevo mensaje de arrepentimiento y fidelidad a Dios. Jerusalén, que había sufrido con sus elecciones, ahora recibía de nuevo a un líder dispuesto a reconstruir la nación y corregir los errores que tanto perjuicio habían causado. Era un momento cargado de expectativa y esperanza, pero también de cautela.
Manasés, que antes era recibido con celebraciones paganas y rituales idólatras, ahora regresaba en silencio y humildad. Sabía que, para recuperar la confianza del pueblo, tendría que demostrar su cambio a través de acciones visibles y sinceras. La transformación que había experimentado en la prisión lo motivaba a reparar todo lo que había destruido. En su retorno, se comprometió a restaurar la verdadera adoración al Señor, y para eso necesitaba actuar con determinación y coraje. El primer paso de Manasés fue reunir a los líderes y sacerdotes de Judá para anunciar sus nuevas directrices. Dejó claro que se destruirían todos los altares idólatras y que el templo de Jerusalén sería purificado. El pueblo, que durante tanto tiempo había seguido sus actos de idolatría, ahora observaba con sorpresa y poco a poco comenzaba a comprender la profundidad de la transformación en su rey. Muchos se conmovieron al ver que Manasés estaba decidido a restaurar la relación con Dios. A medida que implementaba estos cambios, Manasés enfrentó oposición. Aquellos que se habían acostumbrado a las prácticas paganas resistían, pues temían perder sus propios privilegios. Sin embargo, el rey, ahora firme en su fe, no se dejaba avalar. Sabía que la restauración exigiría sacrificio y enfrentar desafíos, pero estaba dispuesto a soportar todo para honrar al Señor y purificar a Judá. Esta determinación renovaba el espíritu de muchos en Jerusalén. El regreso de Manasés era un símbolo de renovación y esperanza para el pueblo. Judá comenzaba a seguir un nuevo camino de fidelidad a Dios, y el ejemplo del rey servía como un testimonio poderoso de que el arrepentimiento sincero puede traer redención. Su regreso a Jerusalén marcaba el inicio de una nueva fase para el reino, una fase en la que la adoración al verdadero Dios sería restaurada, y el pueblo de Israel, nuevamente, se convertiría en un pueblo separado y santificado. Dando continuidad a su transformación, Manasés comenzó a ordenar la destrucción completa de los ídolos y altares paganos que él mismo había introducido en Judá. Este proceso de purificación no fue simple, pues los altares estaban esparcidos por todo el reino, y muchos habían sido erigidos en lugares altos y dentro de las ciudades. La eliminación de estos símbolos de idolatría simbolizaba no solo un acto físico, sino una profunda renuncia espiritual a todo lo que lo había alejado de Dios. Manasés comenzó por la propia Jerusalén, la ciudad santa, donde ordenó que todos los ídolos fueran derribados y destruidos. El templo, que había profanado con imágenes de dioses extranjeros, fue purificado y restaurado para el culto exclusivo al Señor. Los sacerdotes y líderes espirituales fueron convocados para consagrar nuevamente el templo, eliminando cualquier vestigio de las prácticas paganas que habían contaminado el lugar sagrado. Este era un hito esencial en la restauración de la relación entre Dios y el pueblo. La purificación no se limitó al templo. Manasés ordenó desmantelar altares e ídolos en cada aldea y ciudad de Judá. Instruyó a los líderes regionales a demoler todos los lugares de culto que no estuvieran dedicados al Señor. Este proceso tomó meses y requirió un esfuerzo colectivo de todo el reino, pues el pueblo, ahora guiado por el ejemplo del rey, comenzaba a participar activamente en la restauración espiritual de Judá. La destrucción de los altares de Baal y Asera representaba el fin de una era de opresión espiritual. A cada altar derribado, Judá sentía retornar la libertad espiritual. El pueblo, que antes se inclinaba ante dioses extraños, ahora volvía a reunirse en el templo para adorar al Señor. Manasés se aseguraba de acompañar estos actos de purificación, demostrando que él, el propio líder que había traído la idolatría al reino, ahora estaba comprometido en deshacerla por completo. El pueblo comenzó a percibir que, así como Manasés había cambiado, ellos también tenían una oportunidad de reiniciar.
La purificación de Judá trajo una nueva esperanza al reino. La verdadera adoración a Dios estaba siendo restaurada, y el pueblo se sentía nuevamente bendecido y protegido. Manasés sabía que su trabajo aún no estaba completo, pero cada ídolo destruido representaba un paso hacia la redención del reino. Judá comenzaba a recuperar su identidad como nación consagrada al Señor, y el liderazgo de Manasés se convertía en un símbolo de que, incluso después del error, el arrepentimiento sincero puede abrir camino para la reconciliación y la paz. Después de la eliminación de ídolos y la destrucción de altares paganos, Manasés dirigió su atención al templo de Jerusalén, que había sido corrompido por sus propios actos de idolatría. Sabía que el templo, considerado la morada de Dios entre su pueblo, necesitaba ser restaurado no solo físicamente, sino espiritualmente, como un símbolo de la renovación de su alianza con el Señor. Manasés entendió que la verdadera restauración de Judá comenzaría allí, en el corazón de Jerusalén, donde se había profanado el nombre del Señor. El rey llamó a los sacerdotes y líderes espirituales para ayudar en la purificación del templo. En un gesto de humildad y arrepentimiento, él supervisó personalmente las reformas, removiendo cada símbolo pagano, cada altar extraño y cada objeto que recordaba las prácticas idólatras. Manasés quería que el templo estuviera enteramente dedicado al Señor y que todos los vestigios de su rebeldía fueran borrados. A medida que cada objeto era retirado, el pueblo veía el compromiso del rey de honrar la santidad del templo. Para reconsagrar el templo, Manasés ordenó un período de sacrificios y oraciones, pidiendo al pueblo que se uniera a él en adoración sincera. Los sacerdotes ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación, suplicando el perdón de Dios. El humo de los sacrificios se elevaba hacia el cielo como un símbolo de renovación y restauración. Por primera vez en muchos años, el pueblo de Judá veía el templo de Jerusalén como un lugar sagrado, libre de las prácticas paganas que habían alejado al Señor. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area limitation, and exclusions apply. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. La reapertura del templo también reavivó en el pueblo el deseo de buscar la verdadera adoración. Muchos, inspirados por el cambio de corazón de Manasés, se reunieron para participar en los sacrificios y las oraciones, renovando su compromiso con Dios. La adoración ya no era una formalidad, representaba el corazón de una nación que regresaba a su Señor, buscando perdón y una nueva oportunidad. La restauración del templo reflejaba la renovación espiritual que Judá experimentaba bajo el liderazgo transformado de su rey. Con el templo restaurado, Manasés pidió que el pueblo se comprometiera a seguir los mandamientos de Dios y a abandonar las prácticas idólatras.
Este momento era un hito histórico para Judá, ya que la nación, guiada por un rey arrepentido, volvía a ser un pueblo consagrado a Dios. La restauración del templo selló el pacto renovado entre Dios y su pueblo, y Manasés sabía que esa era su oportunidad para reescribir la historia de su reinado con fidelidad y obediencia. El arrepentimiento genuino de Manasés tuvo un efecto transformador sobre el pueblo de Judá. Muchos que habían seguido los ejemplos de idolatría del rey ahora veían su cambio y eran tocados por su sinceridad. Manasés no solo alteró sus propias prácticas, alentó a la nación a seguir el camino de la rectitud y la fe. Su arrepentimiento se convirtió en un poderoso testimonio, mostrando que incluso los errores más graves podían ser redimidos por el poder de Dios. Al presenciar la transformación del rey, las familias de Judá comenzaron a cambiar sus propios hábitos. En las casas, los padres enseñaban nuevamente a sus hijos sobre el Dios de Israel, hablando de su misericordia y su poder. Las enseñanzas de la ley comenzaron a ser discutidas en las comunidades, y el pueblo, que antes practicaba la idolatría libremente, comenzó a redescubrir su herencia espiritual. Los profetas y sacerdotes que habían sido despreciados durante tanto tiempo, ahora encontraban espacio para hablar y enseñar la verdad. Manasés promovió la educación espiritual en Judá, incentivando que la lectura y meditación en la ley se hicieran regularmente. Entendía que el verdadero cambio en la nación vendría no solo por la destrucción de ídolos, sino por la renovación del corazón y la mente del pueblo. Los consejeros del rey y los líderes de Judá siguieron su ejemplo, enseñando al pueblo sobre la importancia de mantener una vida de obediencia a Dios. Esta enseñanza comenzaba a restaurar la identidad espiritual de la nación. Además de promover la verdadera adoración, Manasés también tomó medidas para proteger a Judá de futuras influencias paganas. Instituyó leyes que prohibían la construcción de altares para dioses extranjeros y restringían la práctica de rituales paganos. Esta postura mostraba que el rey estaba realmente comprometido con el cambio, y su ejemplo inspiraba al pueblo a alejarse de las influencias externas. Judá, que antes estaba caracterizada por la confusión espiritual, comenzaba a redescubrir su llamado como nación santa. El impacto del arrepentimiento de Manasés continuó durante muchos años, moldeando una nueva generación de israelitas. Las personas empezaron a ver al rey no como un líder distante, sino como un hombre transformado por la gracia de Dios, alguien que, al igual que ellos, había experimentado la misericordia divina. El testimonio de Manasés era un recordatorio vivo de que el Señor siempre estaba dispuesto a perdonar a aquellos que verdaderamente se arrepienten, y el pueblo sentía una renovada confianza en su alianza con Dios. Los últimos años de Manasés se caracterizaron por un deseo inquebrantable de honrar a Dios y dejar un legado positivo para el pueblo de Judá. Sabía que su reinado sería recordado por muchos de los errores cometidos, pero esperaba que su transformación y arrepentimiento también sirviesen como un testimonio de la misericordia de Dios. En lugar de buscar reconocimiento, Manasés dedicó su vida al servicio del Señor, mostrando al pueblo que estaba comprometido a hacer el bien. Una de sus mayores preocupaciones era preparar a Judá para el futuro, asegurando que la siguiente generación no repitiese sus errores. Manasés instruyó a sus hijos y herederos sobre los peligros de la idolatría y sobre la importancia de la obediencia a Dios. Compartía con ellos las enseñanzas de la ley y las historias de los profetas para que conociesen al Señor y honraran su santidad. Con esto, Manasés esperaba que su arrepentimiento fuese transmitido, para que futuras generaciones pudiesen aprender de su historia. El ejemplo de Manasés como un rey arrepentido se convirtió en una de las mayores lecciones de su vida. Mostraba que no importaba cuán profundo alguien hubiera caído,
Dios estaba dispuesto a restaurar a cualquiera que verdaderamente buscara su misericordia. Manasés se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo de Judá, recordándoles que nadie estaba más allá del alcance del perdón divino. Su historia inspiró a otros a buscar a Dios, independientemente de sus fallas. Manasés también fue recordado por promover la justicia en Judá después de su transformación. Trabajó para corregir los errores cometidos, ayudando a los pobres e incentivando la rectitud en su gobierno. Su reinado pasó a estar marcado por la búsqueda de la verdad y la paz, sustituyendo el terror y la idolatría que antes dominaban. El pueblo veía en Manasés la evidencia de que el poder del arrepentimiento podía transformar una vida y traer bendiciones a la nación. La historia de Manasés es un recordatorio poderoso de que el camino de la transformación y del perdón está abierto para todos los que se arrepienten sinceramente. Partió dejando para Judá un legado que iba más allá de sus logros políticos. Dejó un testimonio de fe y de un amor redentor. El pueblo de Judá guardó esta lección, sabiendo que, incluso cuando el error parece irreversible, la misericordia de Dios es capaz de restaurar vidas y naciones enteras.